Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Análisis Viva ASG. Hola a todos los que nos escuchan. Soy Iker Vinajeras de Emisoras y Soluciones ASG en Viva. Bienvenidos a la tercera temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los principales expertos más relevantes en temas ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. El día de hoy nos acompaña Álvaro Bertis, partner de Denton Global Advisors. Bienvenido, Álvaro, y muchas gracias por estar con nosotros en Análisis Viva ASG. No, gracias por la invitación, Iker, y encantado de estar platicando con ustedes. Perfecto, Álvaro. Pues mira, dado tu background, que siempre ha sido muy enfocado en la parte de estrategia, la primera pregunta yo creo que va muy alineada hacia esto. Y la pregunta es, ¿la sostenibilidad debe de ser vista como un elemento material en la estrategia corporativa de las organizaciones? Por supuesto. O sea, yo creo que la sostenibilidad, y partida en la parte ambiental, social y de gobernanza o de gobierno corporativo, es una dirección clara que las empresas tienen que tomar para tomar decisiones. ¿Por qué lo digo? O sea, porque si tú ves todo lo que rodea a la empresa, es decir, stakeholders como clientes, como proveedores, como sociedad en la que participan, como accionistas, etcétera, todos están interesados en tener una relación con una empresa que de alguna manera abrace este tipo de prácticas, ¿no? Y de ahí deriva, ¿no?, que tanto las acciones directivas que toma la empresa a través de su consejo de dirección o su consejo de administración, asamblea de accionistas, su C-suite, etcétera, tenga que tomar medidas muy concretas para efectos de lograr que se adopten este tipo de prácticas ahí, porque al final lo más importante es esto deriva en una mejoría clara en su performance y por otro lado también en una mucho mejor gestión de sus riesgos. Es decir, la empresa va a estar mucho mejor en términos de resultados si adopta esto, así no lo adoptara, ¿no? Sí, no, totalmente. Y sobre todo también, nosotros consideramos en Viva que todo esto se tiene que ver en un tema de tratar de guiar la compañía en el largo plazo, en la resiliencia que puede llegar a tener en el largo plazo. Mucho lo que vemos también es que hay todavía resistencia de parte de las organizaciones. Entonces, para eso va la segunda pregunta. ¿La sostenibilidad es elemento para un buen performance dentro de la compañía? Sin duda. O sea, imagínate esto. O sea, por ejemplo, una empresa que no tenga una relación directa con sus clientes en términos de que el cliente sienta que la empresa impacta de manera positiva, que trata mejor a sus empleados, etcétera. Es una empresa que posiblemente no va a tener el mismo número de clientes que si sí lo practicara. Y si lo llevas a cada uno de estos stakeholders, como lo estamos platicando, de alguna manera va a reflejar beneficios. Va a acceder a mejores fuentes de financiamiento, lo cual va a abaratar el costo del préstamo. Por otro lado, también de alguna manera va a poder posiblemente vender de mejor manera sus productos o servicios a los clientes. Va a poder acceder a mejores términos con sus proveedores. Por otro lado, también la sociedad en la que opera la va a recibir de mejor manera y la va a apoyar a través de mejores fuentes de empleo, mejor talento, etc. Entonces, lo que estás creando aquí es, de alguna manera, un beneficio totalmente monetario, pero lo más bonito de todo es que también generas un impacto positivo alrededor de lo que tiene la empresa, ¿no? Claro. Álvaro, y del lado de Denton y del lado de Álvaro tal cual, ¿qué relevancia tiene la sostenibilidad específicamente en la parte reputacional de una empresa? Bueno, yo lo que te diría es que la reputación de la empresa es lo que las personas o los stakeholders piensan de ella, ¿no? Como un ente positivo, como alguien al que quieren asociarse o no. Entonces, volviendo al tema de la estrategia, el decir tener una buena reputación significa quiénes o qué tanto quieren estar cerca de mí, y eso se refleja al final también en términos de ventas, adopción, afiliación con la marca, etcétera, ¿no? Entonces, decir, la reputación al final se relaciona totalmente con el efecto que causa en el performance de la empresa. Dicho en otras palabras, es decir, tener una buena reputación
incide en el performance, y yo creo que no puedes tener una buena reputación el día de hoy si no adoptas estándares ASG al respecto, porque al final lo que te llevan a hacer es justo asociarte con un ente positivo en el ecosistema, ¿no? Totalmente. Yo creo que hemos aprendido en las últimas décadas de varios sucesos que han tenido compañías de múltiples sectores, en donde han habido obviamente daños reputacionales en las propias compañías, y cómo estas también han avanzado a que cada vez tengan mejores estándares, y entre las mismas compañías dentro de sus sectores, pues obviamente es una competencia para ver quién tiene un mejor engagement y quién es más responsable con su reputación y lo que tú decías, ¿no? O sea, esa cercanía que tienes con todos tus stakeholders, incluyendo un tema de los mismos consumidores de tus propios productos o servicios, pues eso es muy, muy relevante, el cuidar esa reputación de la compañía, ¿no? Y obviamente es algo que también a nivel inversionistas, pues también es algo que se debe de cuidar constantemente, ¿no? Un inversionista, si invierte en una compañía, lo que quiere es que tenga una buena reputación, claro, porque si no va a tener una repercusión directa, ¿no? Y si me permites, aún es más importante, o sea, la elaboración de esta reputación no reside únicamente en palabras o en eslogans o en marketing, strategy, etcétera, ¿no? De hecho, repercute negativamente el hacerlo de esa manera. Y hay empresas muy grandes que han cometido ese gran error, ¿no? Ahí luego métanse, si quieren, en YouTube y busquen Black Lives Matter y métanse en marcas fallidas en términos al uso de ese movimiento, y vienen marcas de primer nivel que jamás hubieras pensado que habían caído en esa trampa, ¿no? Claro. Lo que quiero decir con esto es, la reputación no se construye a través de solo palabras y a través de eslogans o decir, es que ESG está de moda. La reputación se construye desde adentro hacia afuera. Es decir, una empresa que importa este tipo de prácticas es una empresa que no le cuesta y que hace de manera muy natural la comunicación en torno a ella, y por lo tanto existe esta forma de amalgama entre ella y la sociedad. La empresa que cree que esto es un simple eslogan de campaña, pues está totalmente fallida, y creo que cae en el tema de greenwashing, y al rato pues lo que va a acabar sucediendo es que su engagement con los stakeholders va a ser totalmente negativo, causando cosas totalmente opuestas. Totalmente, yo creo que es muy importante lo que mencionas, o sea, no nada más es un tema de llevarlo a lo externo, sino también en lo interno. La columna vertebral de las compañías es un tema también del engagement con los stakeholders internos, de esa reputación que también los propios trabajadores o los colaboradores de una compañía, pues que realmente se sientan integrados con la compañía, y obviamente digamos que completamente en el engagement con la propia organización, ¿no? Sin duda. Álvaro, ¿es lo mismo la sostenibilidad que la responsabilidad social de una empresa? En México hemos visto que constantemente no hemos logrado, digamos que etiquetar las diferentes categorías que tenemos, si es sustentabilidad, si es sostenibilidad, si es responsabilidad corporativa, etcétera, etcétera, ¿no? Que es, o sea, el gran cambio que estamos tratando de generar es ir de la filantropía, claro, a algo que realmente vaya con tema de ciencia, con tema de datos, con tema de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades que tiene una organización. Entonces, más o menos nos podrías dar cuáles son los puntos más relevantes de esta separación entre qué es la sostenibilidad y la responsabilidad social o responsabilidad corporativa. Sí, yo creo que también tiene que ver con la evolución del concepto a lo largo del tiempo. O sea, en los 80s, finales de los 80s, en los 90s se utilizaba mucho este concepto de empresas socialmente responsables, ¿no? Y creo que fue el primer momento en donde la empresa empezó a relacionarse de manera mucho más intrínseca con su ecosistema, con la sociedad, etcétera. Y creo que fue un gran paso. Pero tú mencionaste un tema muy importante, y es, no solo es hacer ciertas cosas o tener la intención de hacerlas, sino también entenderlas y poder monitorearlas y también poderle dar seguimiento y evolucionarlas. Y creo que ahí es donde entra el concepto de la sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad añade dentro del concepto de socialmente responsable elementos mucho más determinados a medirse y a efectos de causar impactos concretos en el ecosistema o con tus stakeholders. Entonces, volviendo al inicio de tu pregunta, lo que yo te diría es, la evolución de la empresa socialmente responsable recae en la empresa que hoy es sostenible,
¿no? Y que hoy a través de la data y las taxonomías y conforme a la evolución podemos medir de mucho mejor manera y darle seguimiento. Y nosotros como clientes, proveedores, vecinos, etcétera, podemos exigirle a la propia empresa de mejor manera que cumpla con ciertos estándares, ¿no? Para poder hacer mejores elecciones. ¿Qué recomendaciones actualmente en el 2023 y en los próximos años podría dar Dentons Global Advisors a diferentes tanto emisoras que son empresas públicas, corporativos que todavía son empresas familiares, las organizaciones del país? O sea, ¿cuáles son los digamos que 3 puntos que podrías dar de las rutas que recomendarías en los años por venir? ¿Qué es lo que debería de estar considerando una organización hoy en día? Yo creo que lo primero es asociar la estrategia sostenible con el performance y la administración del riesgo de la empresa. Yo creo que no podemos disasociarlos, yo creo que tienen que ir junto con pegado. Y una vez entendiendo eso, integrar de manera real a la estrategia de la empresa estos elementos para efectos de que lo que logres es garantizar, uno, obviamente a los stakeholders de la empresa, ¿no? Que van a recibir algo bueno, ¿no? O algo positivo de esta empresa. Y por otro lado también a los accionistas que sin duda son una parte elemental de ellos. Otro tema súper importante es estar estructurándolo de manera concreta. Es decir, tenemos que entender que hay una evolución y también una transición. O sea, no podemos esperar que la empresa de un día de hoy al día de mañana, ya mañana cambie todo y podamos decir sostenible, sino también entender un programa de transición sostenible, de cierta manera. Y empezarlo a ejercitar sobre todo, y esto es un elemento bien importante porque cuando hablamos de sostenibilidad, mucha gente piensa en los arbolitos y en la parte ambiental. A mí me gusta pensarlo al revés, es decir, una empresa que empieza a entender la sostenibilidad desde el punto de vista de la gobernanza es una empresa que tiene elementos para efectos de fijar la estrategia para que toda la organización la siga. Entonces, a través de gobiernos como el Consejo de Administración, los comités que los acompañan, los accionistas, el empezar a exigirle, ¿no?, a la empresa tomar medidas concretas para esa transición y súper importante irlas midiendo, ¿no? Claro. Que le entren al tema. Es decir, hay muchísimas fuentes que te pueden apoyar para efectos de ir adoptando esto, irlo midiendo. Y por supuesto, gente como Dentons o empresas como Dentons que te puedan ayudar a incorporar esta estrategia en tu empresa para que mañana puedas, como decíamos, acceder a mejores financiamientos, a obtener capital de inversionistas. Por otro lado, incrementar tu base de clientes, tratar de entrar a un nuevo mercado, etcétera, ¿no? Pero en corto es empezar a incorporarlo de maneras concretas, en maneras reales y no caer en el simple, ¿cómo te diré? Como en el greenwashing de decir, oye, soy sostenible, pero con ningún tipo de soporte detrás, ¿no? Claro. Álvaro, pues nos da mucho gusto tener a aliados como Dentons. La verdad es que todas estas alianzas estratégicas que estamos tratando de hacer para acelerar el proceso de finanzas sostenibles en México y que obviamente impacte la resiliencia y el crecimiento del país, pues obviamente se necesita todo este engranaje de instituciones, ¿no? Entonces, pues nos da mucho gusto que cada vez puedan haber más organizaciones especializadas internacionales entrando al mercado mexicano y que en conjunto podamos empezar a avanzar más al mercado. Entonces, estamos muy agradecidos contigo, Álvaro, por habernos acompañado y por hacer este tipo de alianzas entre Viva y Dentons, y que nos hayas acompañado en la tercera temporada de Análisis Viva ASG. No, y muchas gracias a Viva, porque creo que a partir de la iniciativa privada, a partir de iniciativas como las que tienen ustedes, creo que vas impactando y vas cambiando, ¿no?, el ecosistema. Y si no somos nosotros los que empezamos a cambiar esto, ¿quién? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Estoy encantado de estar con ustedes y ojalá se repita pronto. Perfecto, Álvaro. Él es Álvaro Bertis, partner de Dentons Global Advisors, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y si el episodio fue de su agrado, a dejar una reseña, un like en cualquiera de las diferentes plataformas desde las que nos escuchan. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas
publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Usueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video, Héctor García. Soy Kervin Ajeras y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.